Hola, les doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy sí voy a hablar de Suiza. Antes, les quiero decir que estoy en la zona de la región de Friuli, Venecia, Giulia, en el noreste de Italia, ahí donde está rodeada de Austria y Eslovenia. He andado por Trieste y por Udine. En Udine es donde está mi sobrino y su familia. Y como les decía, les voy a hablar de lo prometido, de los números, de Suiza en números, pero quiero aclarar algo desde el comienzo. No voy a hablar de Suiza como destino ideal ni como proyecto de vida. Voy a hablar desde una experiencia concreta y con un objetivo muy puntual, trabajar algunos meses y ver qué queda realmente en el bolsillo. Porque los sueldos suizos sí impresionan, pero la pregunta importante no es cuánto se gana, sino cuánto se puede ahorrar y a qué costo. En este video voy a ir a analizar esa ecuación paso a paso, con números reales y con una pregunta que no tiene una única respuesta. ¿Vale la pena? Antes de avanzar, me parece que es importante no caer en comparaciones de rubros en particular, sino hacerlas en función de los resultados finales, especialmente en términos de capacidad de ahorro. Van a ver que los números salariales pueden resultar impactantes a primera vista, pero la estructura de costo de vida es muy distinta de la que tenemos en Italia, España o Argentina. Por eso conviene dejar ese análisis para el final. Si bien es cierto que el salario mínimo varía según el cantón del que hablemos, en términos generales oscila entre los 4.100 y los 4.700 francos suizos brutos, lo que equivale aproximadamente a 4.400 y 5.100 euros. A eso hay que descontar las retenciones vinculadas al sistema previsional y algunos impuestos que suelen rondar entre el 19 y el 22%. Es decir, que pueden quedar entre 3.400 y 4.000 euros mensuales. Pero atención con esos números, porque si bien suenan atractivos a simple vista, a partir de ahí hay que empezar a descontar los gastos ordinarios, que no solo son altos, sino que además, por su naturaleza, son muy distintos de aquellos a los que estamos acostumbrados. A partir de acá, voy a centrar el análisis en los salarios mínimos de los cantones de Friburgo, que es mayoritariamente de habla francesa, y de Ticino, de habla italiana, que son los que conozco de primera mano. En ambos, tanto el ingreso mínimo como el costo de vida son bastante similares. Dejo de lado Zurich y algunas zonas que son muchísimo más caras en cuanto a costo de vida, pero también con salarios mayores. Entonces, teniendo en cuenta estas dos regiones, estos dos cantones de los que les hablo, y partiendo siempre de ingresos mínimos, vayamos al primer gran costo, que es el de la salud. En Suiza el sistema de salud no se financia mediante retenciones salariales, sino a través de un pago mensual obligatorio que realizan las personas físicas. Este pago varía según la edad, las prestaciones contratadas y la franquicia anual, y oscila entre los 350 y los 500 francos suizos mensuales por persona. La cobertura se contrata a través de empresas privadas, algunas de ellas son cooperativas, conocidas como Casa Malati en italiano o Caisse Maladie en francés. Una vez descontado este gasto obligatorio, ya podemos hablar de un ingreso neto equivalente a entre 2.900 y 3.000 euros mensuales. Hay dos rubros de los que voy a hablar con detenimiento en otros videos, que son el de la alimentación y el del transporte público, pero sí les anticipo algo. La particularidad del supermercadismo suizo, dominado por dos grandes cooperativas, que hacen que el costo de los alimentos sea proporcionalmente muy bajo y que además está desarrollado de manera igual en todo el territorio suizo. En Italia también hay cooperativas muy importantes, pero tienen un desarrollo muy importante en algunas regiones y en otras están prácticamente ausentes. Bien, de ese modelo de sistemas cooperativas, podríamos tomar nota en muchos países. En Argentina existió durante décadas la cooperativa El Hogar Obrero, y bueno, fue vaciada y desapareció allá por los años 90. Tengamos en cuenta que bajo el sistema suizo, grandes cadenas de supermercados, como Carrefour, por ejemplo, han intentado hacer pie y no les convino y terminaron yéndose.
Otro tema es el de la vivienda. Una opción frecuente es alquilar una habitación en un departamento compartido, donde la sala de estar, la cocina y el baño son de uso común con otros habitantes. Esta es una de las alternativas más económicas para una sola persona y con objetivos similares a los que vengo planteando. En ese caso, el costo suele ubicarse entre los 800 y los 900 euros mensuales. Con ese gasto descontado quedarían aproximadamente entre 2.000 y 2.200 euros disponibles. Si a eso le restamos los gastos de alimentación y otros gastos corrientes, estamos hablando de un ahorro mensual siempre en base a salarios mínimos que ronda los 1.600 y los 1.800 euros. Y ahora viene la pregunta subjetiva. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Pero la respuesta obviamente tiene que ver con nuestras expectativas, tiene que ver también con nuestro historial reciente de ingresos. Así que esa subjetividad es muy importante y recordando siempre que vengo hablando de lo básico. Ahora, todo cambia si tenés una profesión vinculada a la salud o a la construcción. En ese caso, los valores cambian enormemente. Se trata de rubros con una demanda muy alta y con escasez de mano de obra en Suiza. Entonces, profesiones como enfermería, instrumentación quirúrgica, cuidado de personas, así como oficios vinculados a la construcción y el mantenimiento, como carpintería, gasista, electricista, techista, entre otros, pueden hacer que ese ahorro mensual se multiplique, llegando fácil a los 4.500 o 5.000 euros mensuales. En ese sentido, entonces, la cualificación profesional en áreas de alta demanda es clave para el esfuerzo y el desarraigo y para que el esfuerzo y el desarraigo realmente valga la pena. Una situación muy distinta es la de un docente, como en mi caso, que no tiene manera de validar su título en Europa en general y en Suiza en particular. ¿Y qué pasa con el caso de una familia integrada por 2 personas adultas y 1 o 2 menores? En ese escenario existen incentivos importantes, pero también costos muchísimo más elevados. Ya no es viable vivir en un departamento compartido y hay que pensar como mínimo en un departamento sencillo de 2 dormitorios cuyo alquiler puede oscilar entre los 1.500 y los 2.000 francos suizos mensuales. La ecuación en principio sigue siendo favorable ya que se supone que serán 2 los adultos que trabajen para sostener el hogar y además los hijos acceden a un sistema de educación pública de excelencia. Y ahí reaparece el tema del que hablaba antes, el desarraigo. Voy a hacer una referencia a algo que puede parecer descolgado en principio, pero enseguida van a entender por qué lo digo. Yo era adolescente, allá por el año 84, 85, y recuerdo perfectamente el sentido de una respuesta que el actor Héctor Alterio dio a una pregunta en una entrevista. Y dicho sea de paso, sirva esta referencia como homenaje a este gran actor argentino recientemente fallecido. Una periodista le preguntó a Héctor Alterio si estaba dispuesto a volver a Argentina a radicarse en el país luego de la persecución sufrida por la AAA y la dictadura, que lo había llevado al exilio en España. Con dolor, Alterio respondió que no. No porque no quisiera, sino porque los exiliados habían sido él y su esposa, no sus hijos, que entonces ya eran adolescentes y se habían escolarizado en España, allí habían desarrollado su vida social y toda su red sociocultural. Volver a Argentina en ese momento hubiera significado que los exiliados pasaran a ser sus hijos, y ni él ni su esposa querían eso para ellos. Entonces, si eso opinaba Alterio, un actor exitosísimo que tenía trabajo tanto en España como en Argentina, iba y volvía todas las veces que fuera necesario, ¿qué queda para adultos que no tienen esa posibilidad? Así que por más dinero que se gane y por más alta que sea la cualificación personal, todo esto es un factor que hay que tener en cuenta. A mí en estos meses me ha tocado conocer argentinos que, como Alterio, no quieren desarraigar a sus hijos. Pero también he notado en esos rostros actitudes cabizbajas
y sentimientos dolientes vinculados a no estar en el lugar en el que uno siente que pertenece. Entonces, cuando me preguntan si vale la pena trabajar en Suiza, la respuesta honesta es esta. Depende. Depende de la etapa de la vida, de los objetivos, de si uno está solo o tiene familia, de cuánto pesa el desarraigo, de qué se está dispuesto a resignar para ganar dinero. Yo acá no vengo a decirles a nadie, a decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino a compartir información y experiencias para que cada uno saque sus propias conclusiones. Me interesa mucho leer qué piensan ustedes, sobre todo quienes ya emigraron o están pensando en hacerlo. Los leo en los comentarios. Si este tipo de contenidos te resulta útil, te pido que pongas el me gusta, que te suscribas y fundamentalmente que recomiendes este video, porque esto ayuda muchísimo al crecimiento de este canal. Gracias por estar, nos vemos pronto.